detrás de todo. Amén. Detrás de predicar, detrás de estar en la radio. Siempre hay situaciones, amén. Así que estar orando. Si es tiempo de salir de aquí, salimos. Amén. Si no, Dios proveerá para todo eso. Amén. Pero yo creo que es tiempo, cuando hablamos de la doble porción, hablamos de entender cosas que muchas veces antes no entendíamos. Y que a lo mejor, escúcheme, Dios nos está moviendo a otras cosas. De repente nosotros nos contamos, vemos y decimos cómo lo vamos a hacer. Pero la obra del Señor, escúcheme, funciona con hombres y mujeres dispuestos. Amén. Y Dios siempre, Él va delante nuestro. La Biblia dice que Él va delante nuestro, abriendo camino. Amén. Allanando camino. Así es que yo soy un convencido de que si hay que salir de aquí, salimos. Amén. Con la ayuda del Señor. Si es la voluntad de Dios, lo hacemos. Amén. Pero vamos a ver qué se puede hacer ahí. Amén. Bien. Eso me pasó recién. 5 minutitos antes de salir acá. Está un señor ahí esperando con una carta que es un poco arbitraria, ¿ya? Porque tenemos un ente regulador nosotros que se llama IPC, ¿ya? Este es un partido de fútbol entre dos equipos. Nosotros somos uno, ellos el otro. Y cuando hicimos un contrato pusimos un árbitro que se llama IPC, ¿ya? Y es el que nos regula a nosotros. Y uno, mientras esté al día cumpliendo, en 11 años no tengo un mes de atraso de arriendo en la iglesia. Entonces hay argumentos como para decir, veamos qué pasa. Amén. Así que hay que estar orando. Amén. Ahí le dejo también esa petición a usted. Mire, ¿sabe usted que el reloj más preciso que existe en el mundo no es un reloj cualquiera? ¿Sabía usted o no? Sino que es un reloj atómico. Oiga, eso yo no lo sabía, lo leí. Y es real. Sino que es un reloj atómico. Y lo curioso de esto es que para que un reloj así funcione bien, no se puede apurar. Para que este reloj funcione bien no se puede apurar, porque no hay forma de acelerar este reloj sin dañarlo. Por eso todo lo que se le debe hacer a este reloj se debe hacerlo con calma, porque cada ajuste para llegar a lograr la precisión es muy importante. Le voy a contar esto porque a través de esto lo voy a llevar a la palabra. Y leía que lo que hacen los científicos antes de poner el reloj es esto. Ellos lo observan durante años, antes de verlo, revisarlo, hacerle algo, ellos lo observan por muchos años. Ellos se dedican a mirar las variaciones, esas variaciones pequeñas, que inclusive el ojo humano, escucha bien, el ojo humano no podría notarlo, porque no son grandes fallas como tampoco son errores evidentes, sino que son milésimas, son ajustes casi imperceptibles que deben hacérseles. Pero ¿quieres saber algo importante? Si esos pequeños desajustes no se corrigen a tiempo, con los años terminan volviéndose daños graves, ¿sí? Si esos ajustes imperceptibles no se corrigen a tiempo, con el tiempo, con los años, terminan volviéndose en daños o fallas graves, porque desde afuera todo parece igual. Pareciera que no pasa nada. Y el reloj aparentemente se ve igual y no hay resultados visibles, como tampoco hay avances que se puedan mostrar, porque todo es solo tiempo, silencio y proceso. Pero ¿sabe usted que aún así toda esa demora aparentemente no es, escúcheme, aún así toda esa demora aparente no es pérdida, sino que es preparación? Escuche bien. ¿Por qué? Porque cuando un reloj atómico empieza a marcar el tiempo, ese reloj no puede fallar. ¿Por qué? Porque si se adelanta tan solo un poco o si se atrasa mínimamente, todos los sistemas que dependen de él colapsan. Todos los sistemas que dependen de ese reloj colapsan. Porque el reloj atómico maneja, escúcheme bien, los satélites, maneja la navegación y maneja también las comunicaciones. Y es por eso que no se puede apurar. ¿Por qué? Porque el tiempo no es el problema, sino que el tiempo es la garantía que da ese reloj, ¿ya? Porque hoy en día estos relojes sostienen sistemas que mantienen funcionando al mundo entero. Y lo hacen con precisión absoluta. ¿Por qué? Porque alguien entendió algo clave ahí. Y eso es que hay cosas que no se forman rápido porque están llamadas a sostener mucho. Escúcheme bien. Hay cosas que no se forman rápido, que no se dan rápido en la persona, porque son cosas que muchas veces debemos alcanzar nosotros. ¿Por qué? Porque nos preparan para poder sostener
cosas importantes. Y le decía, y eso es que hay cosas que no se forman rápido porque están llamadas a sostener mucho. Y a lo mejor usted el día de hoy está viviendo algo parecido. A lo mejor usted está viviendo un proceso en donde siente que no se avanza, en donde a lo mejor siente también que no pasa nada, o un proceso en donde no ve resultados. Y puede ser que a través de ese proceso usted a lo mejor no esté detenido, sino que esté siendo, escúcheme bien, afinado. Puede ser que en medio de ese proceso en donde usted no ve nada, en donde ve que parece que nada ocurre, nada avanza, a lo mejor no es un proceso en donde usted esté detenido, sino que está siendo preparado, afinado. Amén, está siendo procesado. ¿Por qué? Porque hay cosas, escúcheme bien, que son preparadas para lo que van a cargar o para lo que van a recibir. Para lo que van a recibir en su tiempo, en el tiempo preciso, en el tiempo que tengan que recibir aquello. Les decía, porque hay procesos en la vida del hombre y la mujer en donde Dios no hace ruido, en donde Dios tampoco acelera las cosas, ni tampoco Dios nos explica todo. ¿Y sabe por qué? Porque lo que Dios está formando en nosotros no es para hoy. Escúcheme bien. Muchas veces lo que Dios está formando en cada uno de nosotros no es para hoy, sino que es para lo que viene. Por eso muchas veces ustedes es como que Dios parece que no está ahí. Es como parece que Dios no nos habla, no tengo sueños con Él, no sé. Es como que hay un silencio, ¿sí? Es como que hay un silencio. Y ese silencio, escúcheme bien, es porque Dios lo que está formando en nosotros no es para hoy, pero Él siempre está trabajando en nosotros. Amén, Él siempre está trabajando en nosotros, ¿sí? Y está trabajando porque en medio de ese silencio hay algo que Dios está formando en usted. Por eso muchas veces usted dice, pero ¿por qué parece que Dios no está conmigo? Como que Dios se alejó de mí. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios busca esto? ¿Por qué Dios quiere esto? ¿O por qué me tiene que suceder esto? ¿O tengo que estar pasando esto? Y no es porque usted esté detenido o haya algo malo en usted, sino que Dios está formando algo en usted para lo que viene. No sé si me entiende. Dios está formando algo en usted para lo que viene. Por eso que el tiempo largo de espera o el tiempo largo de prueba no es castigo. Escucha bien, no es castigo como muchas veces pensamos. A veces nosotros pensamos que porque no hay una respuesta o porque muchas veces Dios nos hace esperar, es como que Dios nos está castigando. No, no, no. En medio de ese proceso Dios nos está formando. Escuche bien, Dios nos está formando. Por eso no es castigo, sino formación. Dígale al de al lado, si has esperado mucho, no es castigo, dígale, es formación. Claro, si hemos esperado una respuesta y parece que no ha llegado, nosotros realmente decimos, parece que Dios me castiga. No, no es castigo, es formación, porque lo que hoy día usted no ve, Dios lo está formando en usted para lo que viene. Amén. Por eso que el tiempo largo de espera o el tiempo largo de prueba no es castigo, sino formación. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que nos enseñaron que todo lo bueno es rápido, que todo lo correcto es inmediato, o que si Dios está en algo, entonces eso debe verse, tiene que verse ya, y no siempre es así. Escuche, no siempre es así. Pero ¿sabe usted que la Biblia y la vida misma nos muestran otra cosa? Escuche bien, la Biblia y la vida misma nos muestran otra cosa. ¿Y sabe qué es eso que nos muestra la Biblia y la vida misma? Es que Dios no trabaja con afanes. Escúcheme bien, que Dios no trabaja con afanes. Y como Dios no trabaja con afanes, muchas veces eso a nosotros nos incomoda, porque ya le dije, ya queremos ver la respuesta ya, ¿o no? ¿Sí o no? Como Dios no trabaja con afanes, eso nos inquieta a nosotros. Por eso muchas veces lo primero que pensamos es como que Dios nos está castigando, que Dios está haciendo esto, que Dios está haciendo esto otro, que está pasando esto. Cuando Dios no trabaja a la ligera. Claro, Dios no trabaja a la ligera, Dios no trabaja con afanes. Y como Dios no trabaja con afanes, muchas veces eso nos incomoda. Por eso el libro de Gálatas dice, no os engañéis, dice, ustedes mismos.
Porque nadie puede hacerle trampa a Dios. Dios trabaja en el tiempo que tiene que trabajar con nosotros, pero siempre está trabajando, haciendo algo en nosotros, nos está formando. Vamos a Gálatas capítulo 6, verso 9. Le voy a hablar de este verso. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay algo importante, que muchas veces lo leemos y lo leemos tan rápido que no lo entendemos. Y dice la palabra del Señor allí en Gálatas capítulo 6, verso 9, en el nombre de Jesús, de esta manera. Dice, no nos cansemos pues. Escúcheme bien. No nos cansemos pues de hacer el bien. O sea, hay algo de lo cual usted no se puede cansar. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Escuche bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces Dios no trabaja con afanes, ¿o no? Sino que, escúcheme, lamentablemente muchas veces eso nos incomoda a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando no entendemos los tiempos de Dios, entonces nos parece que como que Él se está demorando en lo que necesitamos. Como no entendemos el tiempo de Dios, escúcheme, como no entendemos el tiempo de Dios, no podemos entender lo que dice aquí. Aquí dice que no podemos, no se canse, dice. No se afane, no se acelere. Sino que, escúcheme, no se canse de hacer el bien. O sea, hágalo, 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 hágalo. Escúcheme, porque Dios en medio de aquello que usted está haciendo lo está preparando para lo que viene. Porque a su tiempo, dice. Porque a su tiempo habla de algo que va a venir. Porque a su tiempo, dice, segaremos si no desmayamos, si no nos cansamos. O sea, en medio de aquello Dios nos prepara para lo que viene. Claro, nos prepara para lo que viene. Por eso aquello muchas veces de alguna forma nos incomoda cuando muchas veces las cosas no llegan, las respuestas no llegan, o lo que usted espera muchas veces no se da. Porque no entendemos los tiempos de Dios. Y al no entender los tiempos de Dios nos parece como que Dios se está demorando. Escuche, como que Dios se está demorando. Cuando Dios nos está demorando, Dios está trabajando en nosotros, nos está preparando. Dios nos está preparando para lo que viene. Por eso dice, no te canses. ¿De qué? De hacer el bien. Porque mientras estás haciendo el bien, Dios nos está preparando. Dios te está preparando. Por eso dice, porque a su tiempo, ¿qué? Vamos a tener la respuesta. Vamos a cosechar lo que hemos estado sembrando sin cansarnos. Por eso nos parece que muchas veces nos parece que estamos esperando como innecesariamente. Por eso muchas veces tomamos decisiones que no debemos tomar en el tiempo que no debemos tomarla. Porque nos parece que estamos esperando innecesariamente, o muchas veces peor, porque llegamos a pensar que Dios como que ya no está en aquello que me está ocurriendo, que estoy haciendo, que estoy esperando. Muchas veces llegamos a pensar y decimos, no, Dios aquí ya no tiene nada más que hacer. No, aquí ya murió todo, aquí ya no hay nada más que hacer, y no es así. Dios a usted no le pide arreglar el problema, le pide no cansarse de hacer el bien. Dios a usted no le pide, escúcheme bien, solucionar algo que para usted ya no tiene arreglo. Dios a usted le dice, no te canses de hacer el bien. Claro, porque si usted y yo no nos cansamos de hacer el bien, Dios nos prepara para lo que viene, para aquello que para usted y para mí a lo mejor puede ser imposible. Porque llegamos a pensar muchas veces que Dios ya no está, cuando el tiempo en las manos de Dios no es castigo, escúcheme, sino es formación. Todo tiempo suyo y mío en las manos de Dios no es un castigo. Por eso muchas veces pensamos y decimos, ay Señor, ¿qué habré hecho que me estás castigando tanto? No, no, no. El tiempo en las manos de Dios no es castigo para ustedes, es formación. Hey, por eso dice, no te canses tú de hacer el bien, que yo te estoy formando para lo que viene. Por eso hay cosas que Dios podría hacerlas quizá en un instante, pero Dios decide hacerlas a través de un proceso. Escúcheme bien, hay cosas que Dios podría hacer en un abrir y cerrar de ojos, pero Él decide hacerla en un proceso de formación. Y sabe usted que no porque Dios no pueda acelerarlas,
sino porque si Dios las acelera, nos perderíamos algo esencial. Y eso es la formación, pues. La preparación para aquello que Dios nos entregará más adelante. Por eso tomo ese verso de Gálatas 6:9, porque dice que a su tiempo segaremos. Entonces Dios nos está preparando a través de ese consejo que nos da de no cansarnos de hacer el bien. Y Dios nos está preparando para algo que viene, pero siempre que usted y yo nos desmayemos. Porque el proceso no solo cambia la situación, sino que también cambia la persona. Nosotros queremos que a través del proceso, escuche, cambie el problema, la circunstancia, la situación. Cuando Dios a través del proceso lo que quiere hacer es cambiar a la persona. Escúcheme, es transformar a la persona. Es preparar y procesar a la persona. ¿Para qué? Para lo que Dios tiene para ella. Y nosotros muchas veces queremos que el proceso solo cambie la situación. Solo cambie el problema. Y Dios no busca cambiar el problema, sino que usa el problema y la situación para cambiarnos a nosotros. El proceso forma el carácter. El proceso nos forma por dentro. El proceso nos enseña a confiar cuando todavía no podemos ver usted y yo el resultado. Eso hace el proceso en la vida del creyente. Nos enseña a confiar cuando todavía usted y yo no vemos el resultado. El proceso es no cansarnos. El proceso es mantenernos en lo que Dios ha dicho. Pero ese proceso lo que produce en nosotros, escúcheme, es un cambio, una preparación para lo que va a venir. Así lo entendí yo en este verso, porque dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo llegaremos. Entonces, mientras no nos cansamos, Dios nos procesa. Dios nos procesa. Mientras no nos cansamos, Dios nos prepara. ¿Por qué? Porque nos está preparando para ese tiempo que viene, para lo que Dios va a hacer con nosotros. Si usted y yo aprendemos a no desmayar en medio de aquello. Por eso le decía, el proceso nos forma el carácter, el proceso nos forma por dentro, el proceso nos enseña a confiar. Cuando todavía no podemos ver el resultado. ¿Por qué? Porque el ingrediente secreto de todo esto no es la rapidez, sino el tiempo. El ingrediente que Dios usa para prepararlo a usted para lo que viene no es la rapidez, es el tiempo. Escúcheme bien, es el tiempo, no la rapidez. Si Dios puede hacerlo todo rápido, en un abrir y cerrar de ojos puede cambiar su circunstancia, su situación. Pero Dios no quiere cambiar su situación, Dios quiere tratar con la persona. Por eso que el ingrediente secreto de esto no es la rapidez, no es cuán rápido necesitamos nosotros que Dios nos dé soluciones, sino que el ingrediente secreto es el tiempo que Dios usa para todo lo que viene, para todo lo que Dios nos entregará. Por eso el apóstol Pablo dice aquí en Gálatas 6:9, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Punto y coma. Dice, porque a su tiempo llegaremos. Entonces hay un tiempo. Diga conmigo, hay un tiempo. Claro, hay un tiempo en donde Dios, escuche, traerá la respuesta que usted y yo necesitamos. Hay un tiempo en donde Dios traerá el resultado que aún usted y yo no tenemos y que esperamos. Por eso dice que no desmayemos, porque hay un tiempo. Pero en ese tiempo que usted y yo esperamos, escuche esto, no podemos cansarnos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces el ingrediente secreto, le dije, de esto no es la rapidez, sino que es el tiempo. ¿Por qué? Porque piense en cómo crecen las cosas que realmente valen la pena. Usted sabe que un árbol no aparece de un día para otro, sino que primero echa raíces, primero se afirma bajo tierra, primero el árbol aprende a sostenerse antes de poder dar sombra a una persona, ¿o no? Y eso no ocurre de un día para otro. Un vino bueno no se hace en semanas, sino que necesita reposar, necesita madurar por mucho tiempo. Una relación profunda no nace en la primera conversación, ¿o no? Una relación no nace en una primera conversación.
Una relación profunda no se inicia así, no nace así, en la primera conversación, sino que se construye con tiempo, se construye con proceso, se construye con momentos que forman confianza, ¿o no? ¿O no? Claro, se construye. Por eso muchas veces cuando hay una relación corta, hermano, y pues suceden cosas, ¿qué es lo que pasa? Generalmente esas relaciones no duran, porque fueron momentos, no sé, de pasión, momentos de alegría, no sé. Pero todo necesita un tiempo. Escúcheme, el ingrediente secreto no es la rapidez, es el tiempo. Y una relación se construye con procesos, se construye con momentos que forman confianza. Y si usted no lo sabe, Dios con nosotros hace exactamente lo mismo. Le digo por qué, porque nosotros pedimos resultados inmediatos, pero Dios trabaja desde las raíces. Nosotros queremos que Dios traiga una respuesta ya, pero Dios trabaja desde adentro hacia afuera. No trabaja en lo de afuera primero, trabaja en lo de adentro. Escúcheme bien, trabaja en lo de adentro, trabaja en las raíces. Nosotros podemos pedir cambios visibles, pero Dios, escúcheme bien, pero Dios forma carácter invisible. Por eso que en medio del proceso lo que Dios hace es formarnos el carácter, no se ve. Porque trabaja en lo invisible, pues. No trabaja en algo que está mal por fuera, en algo, escúcheme, interior. En algo invisible, pero con el tiempo se nota en la persona, ¿no? Uno dice, ay, pero si yo lo conocí, ¿cómo pudo cambiar tanto? Era mañoso y ahora es tan pasivo. Porque el ingrediente es el proceso, es el tiempo. Escúcheme bien. Dios usa el tiempo, no la rapidez. Dios forma el carácter. Nosotros muchas veces queremos que sea rápido, pero Dios quiere prepararnos. Dios quiere prepararnos para que podamos sostener lo que viene. Escuche bien, Dios quiere prepararnos para que podamos sostener lo que viene. Por eso hay cosas que de repente no se arreglan inmediatamente, instantáneamente, ni por mucha fe que usted tenga. Escúcheme bien, porque la fe no tiene que ver con hay gente que tiene fe, pero no tiene carácter. Y Dios lo que quiere formar en nosotros es el carácter, para que alcancemos la plenitud, la estatura del varón perfecto, ¿o no? Que es Cristo. Por eso cuando algo se está tardando, eso no significa que esté mal, sino que muchas veces significa que Dios está haciendo algo mucho más profundo de lo que usted y yo alcanzamos a ver. Escuche bien. De que algo se demore, se tarde, no significa de que Dios no está trabajando, no está haciendo algo. Sino que Dios está trabajando. Escúcheme bien, pero está trabajando en nosotros ¿para qué? Dios está haciendo algo mucho más profundo que lo que usted y yo alcanzamos a ver. Y eso lo podemos ver también en la Biblia. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia, escuche, está llena de historias donde el tiempo fue parte del plan y no un obstáculo de parte de Dios para nosotros. La Biblia está llena de historias donde el tiempo Dios lo usó como parte del plan y no como un obstáculo para que nosotros no avanzáramos o no tuviéramos respuesta. Porque usted sabe que José, por ejemplo, no pasó de la promesa del sueño al palacio en un mes, no fue así. Acuérdense que Dios le dio un sueño a José a los 17 años, pero para llegar a cumplirse ese sueño, pasaron 13 años. No pasó de un mes al palacio al tiro a cumplirse el sueño, sino que pasó por procesos largos. Escúcheme bien, pasó por procesos largos, procesos injustos, pasó por procesos confusos. ¿Usted conoce la historia de José o no? El que llegó a ser segundo después de Faraón. Pasó por procesos largos, 13 años. Procesos injustos, fue a la cárcel injustamente. Claro, pasó por procesos duros, confusos. Pero cuando José llegó al lugar correcto, él tenía la madurez para sostenerlo. Porque ahí está el problema de muchos, que por no esperar el proceso, por querer todo rápido, hermano, cuando llegan al lugar no pueden sostener lo que Dios coloca sobre ellos. ¿Cómo no pueden sostenerlo? A través de malas decisiones,
a través de decisiones que no deben tomar, a través de decisiones que ellos saben que están mal, pero se arriesgan a tomarlas igual. José no lo hizo así. Por eso el proceso de él fue largo. Pero cuando llegó al lugar correcto, al lugar que Dios tenía para él, aquello que llegó a su debido tiempo, cuando llegó ahí, él tenía la madurez para sostenerlo. Moisés tampoco, escúcheme, Moisés tampoco liberó al pueblo el mismo día que fue llamado, sino que hubieron desiertos en Moisés, ¿o no? Claro, hubo silencio, hubieron años de anonimato. Y fue ese tiempo, escuche, de anonimato, de silencio, de proceso, fue el que lo formó mucho más que cualquier milagro que él hubiese visto. Y él vio los milagros, lo que Dios envió al faraón a Egipto. Las plagas, vio milagros. Pero los milagros no cambiaron a Moisés, sino que fue el proceso. Fue el anonimato, el estar en donde su suegro Jetro por más de 40 años. Hasta que Dios trató, ¿qué cosa? Su carácter. Acuérdese que él mató a un egipcio y después la Biblia dice que era el hombre más manso que había en la tierra. Entonces Dios trató su carácter, ¿sí? Y lo trató no con rapidez, sino que a través del tiempo, a través del proceso. Y es lo que a nosotros nos cuesta entender. Y no es que Dios ya no quiera hacer algo ahí, que Dios no esté preparando ahí, que Dios se haya olvidado de algo, sino que Dios, escúcheme, lo que está haciendo lo está haciendo en el tiempo. Nos está preparando para lo que viene, pero mientras nos prepara, Él nos dice, no te canses de hacer lo correcto, no te canses de hacer el bien, no te canses de hacer lo que tienes que hacer, porque hay un tiempo, diga conmigo, hay un tiempo. Hay un tiempo para que Dios coloque aquello, escúcheme, que usted y yo necesitamos a lo mejor hoy día, lo cual no entendemos el por qué no viene. David también fue ungido como rey cuando aún él era pastor de ovejas, ¿o no? Claro, pero el trono no llegó de inmediato, sino que hubo una espera. Escuche, hubo una espera. David huía y hubieron procesos internos también en él. Los historiadores dicen que David tenía algo de 14, 15 años cuando fue ungido. Pero estuvo por muchos años arrancando y escondiéndose de Saúl. Escuche, y fue ese el tiempo que lo preparó para poder gobernar con el corazón correcto, para que lo que Dios iba a colocar en él, para lo que iba a cosechar, él lo recogiera, lo sostuviera, pero con un corazón correcto. Y es por eso que de repente hay respuestas que no llegan, y no porque Dios no trabaje. Dios sí está trabajando, pero Dios no está trabajando el problema, Él tiene el control sobre el problema. Dios está trabajando en nosotros. Escuche, Dios está trabajando en nosotros, por eso los cambios no vienen de un día para otro. Vienen con el tiempo, porque el tiempo es proceso para nosotros. Entonces aquí vemos que Dios nunca tuvo afán con ellos, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Los llamó el Señor o no? Llamó a Moisés, llamó a David, ungió a David, mandó a ungir a David. A José le dio un sueño. Pero Dios nunca tuvo afán, rapidez con ellos, sino que Dios usó el tiempo. Porque hay un tiempo para cegar. Hay un tiempo para cegar si permanecemos. José permaneció y cegó. Se cumplió la palabra en él. Llegó a ser el segundo después de Faraón, y a través de él el pueblo de Israel se libró de morir de hambre. ¿O no? Claro, pues. Moisés, hubo un tiempo de primera, cuando él descubre su verdadera naturaleza, identidad, su descendencia. Él quiso acelerar todo. Mató a un egipcio. Sí, y él pensaba que a lo mejor, escúcheme, que a lo mejor por la espada de él, Dios iba a liberar al pueblo, a cumplir una promesa que le había hecho al pueblo. Pero no fue así. Él tuvo que huir, tuvo que arrancar. Y Dios demoró 40 años. 40 años lo procesó para llegar a ser el hombre que tenía que ser para lo que Dios iba a colocar sobre él. 40 años. Para llegar a tener un encuentro con Dios y Dios decirle: hey, anda a decirle a Faraón que libere a mi pueblo, que deje ir a mi pueblo.
40 años en el anonimato donde nadie lo conocía, en Madián. 40 años estuvo ahí, escúcheme, pero esos 40 años Dios siempre estuvo con él. En esos 40 años Dios siempre estuvo trabajando en él. Lo que pasa, ¿por qué 40 años, pastor? Porque a lo mejor Moisés, escúcheme, necesitaba un proceso más intenso. Acuérdense que él creció como un príncipe, lleno de orgullo, soberbia, arrogancia. Y Dios lo tuvo que tratar hasta que la Biblia dice que era el hombre más manso que había en la tierra. 13 años demoró José. Lo último en la cárcel. Pero Dios tenía que tratar con él. Para el lugar en donde Dios lo iba a colocar, para lo que iba a recoger, cosechar también José. Porque en eso que iba a cosechar había un plan y un propósito de Dios, así como lo hay con usted y conmigo. Dios nos procesa, le procesa a usted, me procesa a mí. Dios usa su tiempo porque hay gente que necesita, escúcheme, de Dios, y Dios usa nuestras vidas para eso. Entonces le decía que aquí vemos que Dios nunca tuvo afán con ellos, nunca tuvo afán, rapidez con ellos. Porque el propósito sin formación termina cansándonos, termina siendo una carga. Por eso es que cuando alguien no se deja ser formado, hermano, al final todo lo que coloquen sobre usted, sobre él, o coloquen sobre él, va a ser una carga. Claro, ¿y por qué yo? Porque no ha sido formado. Pero una persona que es formada por Dios va a entender que todo lo que Dios asigne es la cosecha de no cansarse esa persona de hacer lo que Dios le mandó a hacer. O sea, va a haber una oportunidad en medio de aquello. Pero el que no, va a haber siempre un obstáculo. Escuche, va a haber siempre un obstáculo, va a haber siempre un problema, va a haber siempre una obligación, va a haber siempre cosas que no entiende. Por eso este verso dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque mientras estamos en eso, hay una promesa de que usted, escúcheme, va a recibir lo que Dios tiene preparado para usted. Por eso escuche esto, el tiempo que Dios está tomando con usted y conmigo no habla de retraso, sino que habla de cuidado. El tiempo que Dios se está demorando en su respuesta, en aquello que usted está orando, en aquello que usted está anhelando, en aquello que le ha presentado a Dios, no habla de retraso. Nosotros lo vemos como un retraso, porque Dios no me responde, pucha, ¿por qué Dios es así? No nos damos cuenta que Dios necesita formarnos. Necesita formarnos para poder resistir lo que estamos esperando de parte de Dios, si no lo vamos a echar a perder de nuevo. Por eso es que el tiempo que Dios está tomando con usted y conmigo no habla de retraso, sino de cuidado, de formación. Porque hay cosas que solo se aprenden cuando no hay atajos. Se da cuenta que antes se leían los libros completos, ¿no? Cuando había que leer un libro, se leían completos, ¿no? Sí. Libros largos. Ahora hay resúmenes, ¿no? ¿Cierto que sí? Ya no son libros, pero no se aprende todo lo que está en el libro completo. Y no se aprende, ¿por qué? Porque se toman atajos. ¿O no? Porque en medio de ese resumen están las cosas a lo mejor más importantes. Pero entre las cosas menos importantes está el proceso. Porque en la más importante usted tiene el resultado. Llega luego el resultado al final de la novela, el libro, la historia. Pero esas son las cosas que quedan atrás, en donde la persona aprende el cómo. No cómo viene el resultado, sino que el cómo llegar a él. Porque ya le dije que no es la rapidez la que nos enseña, es el tiempo. Porque hay cosas que solo se aprenden cuando no hay atajo. Por eso que la paciencia no se aprende en lo inmediato. La paciencia no se aprende en lo inmediato. Usted cuando se conoce con alguien o está con alguien,
Yo tengo 27 años y todavía con mi esposo tenemos que buscar tenernos paciencia. No que yo tenga 27, son de matrimonio. Yo tengo 29. Pero la paciencia se aprende. Y no se aprende, hermano, no se aprenden de un día para otro. 27 años y todavía seguimos aprendiendo. Escúchame bien, porque el proceso, el tiempo nos prepara para el resultado de la paciencia. ¿Cuál es el resultado? Ya no tener diferencias ni problemas por pequeñas situaciones, pequeñas cosas que nos tocan enfrentar, ¿o no? Ya hay cosas pequeñas donde dice, ya, chao. Pero antes, hermano, era dinamita para nosotros, ¿no? Porque de primera no estaba la paciencia. Pero el tiempo nos ha ido enseñando a tener paciencia, a conocerla. Y por eso la vida de alguna forma se suaviza, se hace más fácil. Por eso que la paciencia no se aprende en lo inmediato. Hermano, la humildad no se forma en la prisa. Escúcheme bien, no, yo soy humilde. Ayer era, no es algo que se aprende rápido. No se forma la humildad en la prisa. Y la dependencia de Dios no nace cuando todo se resuelve rápido, sino que muchas veces nace cuando no hay respuesta rápida y solo nos queda a nosotros confiar en Él, ¿o no? Claro. Muchas veces nace cuando no hay respuesta rápida. Ahí se forma la dependencia. ¿Sabe por qué? Porque a usted y a mí no nos queda otra más que confiar en el Señor, porque confiar en el problema es peor, así que buscamos lo mejor nomás. Por eso la Biblia dice aquí en Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y eso es algo que debemos nosotros ir formando y aprendiendo con el tiempo. Porque si no, Dios quiere que le diga una cosa, nos daría toda la respuesta así de rápido. ¿Para qué hacernos esperar? Si usted tiene un problema, Señor, ayúdame, solucióname esto. Dios puede hacerlo así. Porque Dios no tiene problema con los problemas. Para Dios un problema grande o chico, no marca la diferencia. Sino que Dios lo que quiere hacer en nosotros es formarnos. Escuchen, la tosudez nuestra, la rebelión nuestra, la rebeldía nuestra. Eso sí que Dios es un problema para el Señor. Por eso tiene que formarnos. Y para formarnos lo hace en el tiempo, porque no es de un día para otro. Le dije que el árbol no crece y da sombra al tiro. Entonces es a su debido tiempo y no al nuestro, ¿no? Escúcheme bien, no va a ser al tiempo que a lo mejor usted y a mí nos gustaría, sino que va a ser al tiempo correcto, a ese tiempo que del cual Dios nos habla, dice, en el cual vamos a cegar siempre que permanezcamos. Por eso que a lo mejor el día de hoy usted no necesita entender todo su proceso. A lo mejor usted está buscando entender todo lo que le pasa, todo lo que le ocurre o todo lo que le ha ocurrido. Y usted el día de hoy a lo mejor no necesita entender todo eso, sino que a lo mejor lo único que usted necesita es dejar de pelear con el tiempo. Escuche, es dejar de pelear con el tiempo, es dejar de decir, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo, Señor? Apúrase. Es dejar de pelear con ese tiempo y empezar a confiar en lo que Dios está haciendo, escúcheme, mientras ese tiempo pasa. Escúcheme bien, y empezar a confiar en lo que Dios está haciendo mientras ese tiempo pasa. Porque aunque no lo podamos notar, algo sí está cambiando en nosotros. Nosotros de repente no nos damos cuenta de que Dios ha estado trabajando, hermano, en nosotros. Y no lo notamos y seguimos ahí, pero hay otro que lo nota. Hay otro que ve la diferencia en usted. Porque aunque no lo podamos notar nosotros, algo sí está cambiando en nuestra vida. Usted ya no es el mismo de ayer, no es el mismo del día que usted conoció al Señor. Aunque no hayan señales visibles, escuche bien.
algo sí Dios está trabajando, acomodando por dentro. Y eso que a lo mejor el día de hoy le parece a usted lento, puede ser justo lo que le va a permitir a usted sostener lo que mañana llegará o Dios colocará en su vida. Eso que a usted le parece lento, ese problema que parece que no tiene solución, esa situación, eso va a ser eso es lo que Dios está usando hoy día en ustedes para lo que mañana usted tiene que recibir, lo que lo va a acompañar a recibir y a soportar lo que Dios colocará sobre usted. Porque nosotros buscamos que todo sea rápido. Señor, ¿por qué no me sana? ¿Por qué no me bendice? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? Y eso que Dios está tratando en usted es lo que lo va a acompañar a usted para todo lo que Dios va a colocar sobre su vida mañana. Por eso quizás, en vez de pedirle respuestas a Dios el día de hoy, lo que necesitamos es detenernos un momento. Es detenernos un momento, soltar la ansiedad, bajar la guardia y reconocer que estamos en un proceso que no se resuelve con prisa, sino con confianza. Escúcheme bien, que en algo que no se resuelve rápido, sino confiando en Dios. Por eso no nos cansemos pues de hacer el bien. Porque a lo mejor estamos en un proceso en donde las cosas no se resuelven rápido. Pero sí confiando, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos, pero sí confiando en el Señor, sí confiando en lo que Dios nos habla, sí confiando en lo que Dios nos promete. Y aunque a veces nos cueste aceptar los tiempos, aunque a veces nos cueste esperar, o aunque nos cueste no ver resultados, confiemos en que Dios está trabajando incluso cuando usted y yo no lo notamos. Confiemos en que Dios está trabajando incluso cuando usted no nota nada, no siente nada, no pasa nada, no ve nada. Por eso entreguemos en las manos de Dios ese proceso que estamos viviendo. Entreguemos en las manos de Dios ese proceso, escúcheme bien, que estamos viviendo, ese proceso que no entendemos. Entreguémosle en las manos de Dios y pidámosle ayuda a Dios para no desesperarnos mientras Él nos está formando. Pidámosle ayuda a Dios para que nos enseñe a descansar sin sentir culpas por no estar a lo mejor listos todavía. Porque muchas veces, escúcheme, muchas veces sentimos culpa porque pensamos, decimos, pucha, ¿por qué no esto? ¿Será que no estoy preparado? Mejor pidámosle perdón a Dios porque no estamos listos cuando ya debiéramos estarlo. Porque le dije, no se trata de que Dios no pueda hacer las cosas, sino que el problema está en que Dios usa el tiempo para formarnos, no para arreglarnos las cosas, es para formarnos. Escúcheme, porque Dios todo lo tiene y Dios en todo tiene control. Somos nosotros los que, escúcheme, somos nosotros los que decidimos. Las cosas no deciden por Dios, los problemas no deciden por Dios. Dios en cualquier momento cambia el lamento en baile, dice la Biblia. En cualquier momento cambia el lloro en alegría. Pero usted no lo cambia en cualquier momento, necesita un proceso, usted necesita tiempo. Mira el de al lado, dígale, viste que necesitas tiempo. Claro, Dios necesita tiempo con usted, conmigo. Un problema Dios lo puede cambiar, por eso de repente una enfermedad viene un milagro y lo cambia, es espontáneo, rápido. Porque Dios no tiene problema con su fe, con las situaciones, con los problemas, con todas las cosas que usted y yo enfrentamos. Pero con nosotros sí. Nosotros somos porfiados, duros, y por eso Dios, ¿qué tiene que usar? El tiempo, pues. No nos desecha, usa el tiempo. Y por eso que muchas veces en ese tiempo, como nosotros sabemos, nos damos cuenta que no hacemos lo bueno, nosotros decimos, seguro que Dios se olvidó de mí, seguro que Dios no me quiere, seguro que Dios no me toma en cuenta, porque nosotros sabemos lo que hacemos. Y el enemigo nos acusa, pues, y nos recuerda, y por eso nos sentimos culpables, mal, lejos de Dios, y en vez de acercarnos, huimos más de Él. ¿Se acuerda lo que hizo Adán, no? Cuando pecó. En vez de acercarse, por eso Dios necesita tiempo con nosotros. Necesita formarnos. Porque el que Dios nos saque un problema de encima, hermano, Dios lo puede hacer. Pero Dios dice, ¿para qué te vas a meter en otra peor? Por eso nos forma, para que no nos vuelva a ocurrir aquello que estamos enfrentando o viviendo quizás ahora.
Y por eso hay un tiempo. Escúcheme, pero también hay una promesa de que ese tiempo no es perdido, sino que si no nos cansamos de hacer lo que Dios nos dice, el bien, lo bueno, dice que vamos a llegar a su tiempo. Pero si no nos detenemos, si no desmayamos. Entonces escúcheme, el proceso es el tiempo que Dios ocupa para lo que viene, para lo que tiene que colocar en usted, para lo que Dios va a traer, aquello que usted cree perdido, que parece que no hay vuelta, que nada se soluciona, que parece que es imposible que ocurra. Bueno, Dios dice, si no te cansas de hacer el bien, si no te cansas de hacer lo que te enseño, si no te cansas de hacer lo que yo te he dicho, Dios dice, a su tiempo vas a llegar, pero sin desmayar, si no desmayamos, si no nos detenemos. ¿Sí? Por eso si está viviendo algo hoy día y tiene un problema hoy día y algo está pasando en usted hoy día y dice, pucha, yo no sé por qué, pastor. Acuérdese que Dios no trabaja en los afanes. Dios no trabaja en esa respuesta instantánea. Dios trabaja con nosotros y para eso Dios ocupa un proceso llamado tiempo. Ocupa un proceso llamado tiempo. Por eso si usted se detiene y dice, ¿cómo era yo 10 años atrás? Se va a dar cuenta que usted no es el mismo. Se va a dar cuenta que no es el mismo. Se va a dar cuenta que es otra persona. A lo mejor sí nos falta mucho, pero bueno, Dios está usando ese tiempo. Ha usado 10 años, como Moisés usó 40. Pero de que Dios cumplió, escúcheme, el propósito que tenía con él, lo cumplió. Lo cumplió, lo usó, lo llevó y lo usó para lo que tenía que usar. Con José lo mismo, 13 años. Vivió en justicia, estuvo en la cárcel, lo calumniaron. Pero escúcheme, parecía que estaba todo mal, que ya Dios se había olvidado de él, incluso José lo pensó. Le dijo el copero cuando lo sacaron con el acuérdate de mí, le dijo, acuérdate que yo te revelé el sueño. Porque pensó que Dios ya se había olvidado de él, porque no lo veía. No lo veía, no lo sentía, él seguía orando, seguía fiel, pero él no lo veía, no lo sentía. Pero Dios seguía trabajando en él. Hasta que llegó el tiempo de Dios, el tiempo oportuno, el tiempo que Dios había designado para aquello. Escuche, cuando Faraón llama a otro, el copero se acordó que 2 años atrás, un par de años atrás, alguien le había adivinado los sueños. Que alguien le había dicho justo lo que habían soñado. Le dijo, yo conozco un muchacho que me adivinó. ¿Y dónde? En la cárcel. Y el faraón no preguntó, ¿y por qué? No, dijo, tráiganlo. Escúcheme bien, ¿por qué dijo tráiganlo? Porque era el tiempo que Dios había señalado. Por eso el faraón dijo, pero ¿cómo me van a traer uno que está en la cárcel si tengo los mejores adivinos? No, dijo, tráiganlo. Y cuando lo escuchó, dijo, no hay otro que tenga el Espíritu de Dios como en él. Que esté el Espíritu de Dios como en él. Escucha un faraón. ¿Pero por qué? Porque era el tiempo. Y cuando es el tiempo, escuchen, todo se alinea. Todo se ordena. Lo imposible se hace posible. Las cosas que usted cree perdidas, ya no, usted ve que nunca estuvieron perdidas. Siempre estuvieron en las manos de Dios. Siempre estuvieron en las manos de Dios. Todo eso que usted cree que perdió, nunca lo perdió. Siempre estuvo en las manos de Dios. Fuimos nosotros los que alargamos más el proceso. Póngase de pie, por favor. Todo lo que está en las manos de Dios no está perdido. Sino que muchas veces Dios está usando el tiempo, escúcheme, para poder enseñarnos a soportar lo que viene, a retener lo que viene, a cuidar lo que viene, a administrar lo que viene. Dios nos está enseñando. Escúcheme bien, nos está enseñando. Por eso muchas veces un matrimonio, cuando recién se casan con una persona, hombre y mujer, obvio, cuando recién se casan, hermano, de primera todo es alegría, pero en medio de eso de primera también hay tremendas discusiones porque son caracteres diferentes, ¿no? Personalidades diferentes. De primera, toda alegría, helado, papa frita, plaza, cine, no sé, salida, pololeo, hermoso, ¿no? ¿O no? Pero cuando se casan ya no es tan hermoso. Y que cuando uno se casa ya hay responsabilidades, ya no es tanto cine, no es tanta salida, no es tanto helado, no es tanto delivery, porque hay otras responsabilidades, ¿o no?
¿Sí o no? Y de a poquito se da cuenta como que va cambiando todo lo hermoso que era, porque ahora viene responsabilidad, que también es hermosa, pues. Claro, que también es hermosa. Escúchame bien. Pero también es ahí donde empiezan los desajustes, ¿o no? Y de primera, escúchame bien, aquellos que van practicando la paciencia se van manteniendo, se van fortaleciendo, y el tiempo los va enseñando a comprenderse, a alinear esos caracteres. Porque de primera son dos personas diferentes, con un carácter diferente. ¿Me entiende? Que no estaban las 24 horas juntos. Eran un par de horas en el día y todo era bonito. Pero cuando uno ya se casa, cuando se empieza a formar, escúcheme, un hogar ya no es todo tan bonito. Por eso que es importante, escúcheme bien, que Dios nos trate, pues, nos procese, nos enseñe, nos lleve al carácter del varón perfecto que es Cristo. Porque así vamos a aprender, ¿qué cosas? Vamos a aprender, a desarrollar los frutos que ya no son de la carne, todo lo que quiere la carne, lo bonito, sino que ahora los frutos del Espíritu. ¿Sí? Y esos son los que nos van a ir formando y Dios los va a ir usando en el tiempo para ir, escúcheme, haciéndonos madurar, para ir haciéndonos crecer y para que todo lo que va a venir después con el tiempo nosotros lo podamos soportar. Porque se imagina usted y yo con 27 años casados a mi esposa y una situación pequeña nos desarme. Eso quiere decir que nunca nos dejamos formar en el tiempo. Claro, porque hay cosas que, escúcheme, usted no es el mismo de hace 10, 15, 20 años atrás, 10 años atrás. No es el mismo, ¿cierto? Claro, pues, porque crecemos y el tiempo, Dios usó el tiempo para eso. Por eso teníamos que entender aquello. Lo que no se ha dado, lo que no ha llegado, hermano, escúcheme, no es porque Dios no lo quiera, no es porque Dios no esté ahí trabajando, es porque Dios está usando ese tiempo para poder enseñarnos y entregarnos aquello que viene. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. O sea, hay una respuesta, hay algo que va a venir si usted no se cansa de hacer las cosas bien, de hacer lo que a Dios le agrada. Hay algo que viene, pero va a venir si usted no se detiene, si no desmayamos. Amén. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos hablas, nos enseñas. Porque tu palabra, Dios mío, Señor, nos direcciona. Tu palabra, Dios mío, es la que nos da el crecimiento, Señor, en el área espiritual. Para todas las cosas que tenemos que hacer también, Señor, en lo natural. Padre, yo te doy gracias porque tú nos enseñas, Señor, que no todo es rápido, no todo